agradecerles una vez más su presencia aquí en la Real Sociedad Económica en este ciclo, un ciclo que lo que pretende es no solo traer a cada uno de los candidatos de las principales opciones políticas, sino tener una relación con ellos o que ellos las puedan tener con el público directamente, siempre lo que es, evidentemente, las normas civilizadas de esta casa, en lo que es la parte de las preguntas. En este caso, hoy queríamos que quien nos acompañaba, y que es don Fernando Clavijo, hoy no está aquí como alcalde de la ciudad, que lo sigue siendo, pero está aquí en su condición de candidato a la presidencia del gobierno por Coalición Canaria. Y bueno, decía que en este caso, ha sido un caso, queríamos que él abriera este ciclo, pero como ya he dicho anteriormente, por motivos de agenda de él, claro, evidentemente no de la casa, no pudo ser, ¿no? Pero bueno, ya está aquí. Y lo digo porque la participación de cada uno de los candidatos aquí, el orden que hemos seguido ha sido estrictamente, lo digo para que nadie se me ofenda, estrictamente por el orden en que han sido nombrados o designados por los partidos políticos. Como el primero en decidir fue Coalición Canaria, pues le tocaba el primero. Pero como digo, por motivos de agenda, pues no pudo ser y está bien. Bueno, no sé si habrá que presentar a don Fernando Clavijo, pero bueno, por lo menos decir algo, ¿no? Yo creo que en él se reúnen unas circunstancias que yo creo son importantes resaltar de cara al tipo de candidato. Tenemos a un candidato que ha tenido actividad fuera de la política, a pesar de su juventud, actividad profesional fuera de la política, y con esto no quiero ofender a ninguno de los que no estamos presentes, lo digo como dato para tener en cuenta. Pero es que además se presenta a la presidencia del Gobierno de Canarias con un conocimiento de haber gestionado lo público, primero como concejal y posteriormente ya como alcalde de la ciudad. Y ese es el bagaje profesional, que eso es lo que lleva en su mochila, y a partir de ahí, pues, a partir de esa experiencia profesional se nos ofrece ya con un bagaje político, con una visión nacionalista moderada, vamos a decirlo así, nada extremismo. Y ahí lo digo porque yo creo que es importante, él forma parte de ese grupo de candidatos jóvenes, candidatos que están renovando al menos la imagen de la política. Hay un conjunto, y eso yo creo que es algo muy importante, el que en el conjunto de las opciones políticas, no todas, pero en la mayoría de las opciones políticas, tengamos una renovación de las personas. Lo digo porque, bueno, en las circunstancias, por definirlas de alguna forma, volcánicas que estamos viviendo en la política, es importante saber que hay gente joven, gente nueva, que está dispuesta a coger el relevo. Yo ya, sin más, Fernando, yo creo que lo que queremos es oír la propuesta que nos tiene que hacer y posteriormente todas las preguntas que nos hace el público. Y gracias. En primer lugar, Jorge, muchísimas gracias. Pues gracias a ti, a toda la directiva y a esta casa, la Real Sociedad Económica Amigos del País, porque siempre en la actividad cotidiana, política y económica están pues bueno, al día proponiendo pues, lo que son debates y espacios donde poder acercarnos a la ciudadanía y, en definitiva, poder debatir, que es de lo que se trata. Agradecerle a muchos compañeros de la corporación, a Ricardo Melchor, que está aquí, a la compañera Flora, diputada, directora general de transporte, director técnico de la autoridad portuaria, distintos cargos de gobierno, en fin.
la sociedad también civil con Esteban Afonso, que está por aquí, con Pepe Santana, y más gente que de los Scouts también está por ahí, Juan Carlos, amigos y amigas todas en general, porque algunos lo siguen. Yo he enfocado esta pequeña charla, no es tan pretencioso como para querer ser una conferencia, nada más, sino, digamos, nuestra propuesta para los aspectos económicos para los próximos 4 años, 2015-2019, que es lo que abarca el próximo mandato. Nuestro programa electoral fue trabajado con las universidades y aprobado el 25 de octubre como un documento en bruto, luego lo hemos ido enriqueciendo en sus distintas facetas a lo largo de los últimos meses, y posiblemente el viernes lo tengamos colgado en la página web en su totalidad, para que cualquier ciudadano pueda acceder, y también con un ánimo constructivo para que puedan aportar. Como es bastante extenso, estamos hablando de casi 150 folios del programa electoral, pues hemos querido dividirlo en distintos segmentos, y el que voy a tratar hoy aquí es el económico, por aquello de la Real Sociedad Económica a nivel de España. Si estuviésemos en otro espacio, pues a lo mejor hablaríamos mucho. Una breve reflexión de entrada para situarnos con los datos de la comunidad autónoma. Nosotros ahora mismo, nuestra economía está generando en torno a 770.000 puestos de trabajo. Ese es el número de empleos que nuestra comunidad autónoma genera. Pero sin embargo tenemos demandantes de empleo, tenemos personas en edad de trabajar, en edad de encontrar un trabajo por un importe de 1.050.000 aproximadamente. Esto implica que tenemos un desajuste en nuestro mercado laboral, que es el principal problema al que se enfrenta nuestra sociedad, de unos 280.000 activos. Hay 280.000 personas con un mayor o menor grado de cualificación, con unas distintas edades, podemos después analizarlas más en los segmentos y la cualificación, pero que quieren trabajar, que desean realizar un proyecto vital y que no pueden. No pueden porque no encuentran la manera de insertarse en nuestro mercado laboral. Quizás ese es el principal reto que tenemos, no para los próximos 4 años, sino para los próximos 14 o 15 años, intentar equilibrar ese desajuste entre la oferta y la demanda. Si nos vamos a los datos históricos y vemos desde cuándo Canarias tiene este problema, pues Canarias, de los últimos 80 años de su historia, que son los que tenemos datos de ese desajuste del mercado laboral, de los últimos 80 años, tan solo 7 Canarias ha tenido tasas de desempleo cercanas al pleno empleo. Hablamos en torno al 4 o 5%. Es decir, que durante 73 años el mercado laboral de Canarias ha estado condenado a tener unas tasas de desempleo muy superiores a la media europea y muy superiores a la media española. Por lo cual nos encontramos ante un problema estructural, no es un problema coyuntural de la crisis. En el año 2006 teníamos unos 120.000 parados de paro estructural, aproximadamente el 11 o el 12% menos 12% de tasa de desempleo. Sin embargo, en el año 2006 tenemos la construcción a pleno pulmón. Es cierto que el turismo a lo mejor no estaba tanto, pero no había crisis, había bienestar y, en fin, era fácil la movilidad laboral. Bien, entonces el siguiente análisis que hacemos es cómo tenemos estructurado nuestro Producto Interior Bruto. Tenemos un mercado laboral con un gran desajuste, nuestra principal sangría, y nos vemos y decimos, vale, ¿cuáles son nuestros principales contribuyentes al Producto Interior Bruto canario? Está claro que es casi con el 28% del turismo, nuestro principal sector, pero luego nos vamos a sectores como es la construcción, la industria o en este caso el sector primario, y decimos, ¿qué porcentaje de representación tiene en el Producto Interior Bruto? Nos encontramos con un sector primario que tiene un 1,1% de representatividad, nos encontramos con un sector industrial que tiene un 7,4%, y nos encontramos con un sector de la construcción que tiene un 9,2%. Juntos, estos 3 sectores económicos suman el 17,7% del Producto Interior Bruto. Comparamos la representatividad de las administraciones públicas, empleados públicos en el Producto Interior Bruto, y vemos que es un 18,7%. Es decir, el sector público en Canarias representa más en el Producto Interior Bruto que toda la construcción, la industria y el sector primario de manera conjunta. Bueno, pues creo que tenemos un grave problema estructural en nuestra economía
que tenemos que afrontar y que de alguna manera no lo vamos a poder solucionar en 4 años. Esto los compañeros cuando lo digo me lo critican, pero es la verdad. En 4 años va a ser prácticamente imposible que solucionemos este problema, pero sí tenemos que tirar el horizonte y ver hacia dónde tenemos que llegar para los próximos 15 o 20 años. Y eso es lo que hemos hecho. Nuestra organización política, no solo pensando en esta campaña electoral, hemos hecho una reflexión con las 2 universidades canarias, con bastantes expertos que forman algunos parte de nuestra formación política, otros no, y hemos puesto en un documento lo que creemos que pueden ser los retos de los próximos 4 años para colocar los cimientos de lo que va a ser el futuro de la economía canaria y que en definitiva van a tratar de, si no solucionar completamente, sí equipararnos a medias europeas o españolas en nuestro mercado laboral. Lo primero que hay que decir, creo que es obvio, pero a veces hay que recordarlo, porque viene la campaña electoral y empezamos a prometer cosas y cosas, y es que no hay fórmulas mágicas para solucionar este problema. Así que si alguien piensa que vamos a tener una fórmula milagrosa y que nos tomaremos todos unas pócimas y empezaremos ya a generar puestos de trabajo, eso no va a ocurrir así. Como todos los grandes problemas, se componen de muchas pequeñas soluciones. Y ese conjunto de pequeñas soluciones que conllevan también compromiso de la sociedad canaria, pero compromiso del empresariado canario, nos va a permitir ir poco a poco y de manera paulatina corrigiendo este desequilibrio de nuestra economía reflejado en nuestro mercado laboral. ¿Cuál es la principal demanda? ¿O cuál es el principal objetivo? El objetivo principal nosotros que es el generar actividad económica. ¿Por qué? Porque aunque nos empeñemos en prometer que vamos a crear miles de puestos de trabajo, las administraciones públicas no crean los puestos de trabajo. Las administraciones públicas con sus actuaciones vamos a ser capaces de generar las condiciones para que se desarrolle la actividad económica en nuestro territorio y fruto de ese desarrollo se derive la necesidad de contratar recursos humanos. Nuestras decisiones pueden destruir mucho empleo, pero nuestras decisiones de manera directa no van a crear empleo. Van a permitir que el sector económico cree el empleo que requiere nuestra sociedad. Y para ello nuestra principal base, lo hemos dividido en 3 o 4 acciones, hay muchas más, pero 3 o 4 que son las principales, es la de simplificar lo que es la gestión administrativa. Cuando se habla de simplificar y quitar burocracia, pues al final decimos bien mal, pero puede ser desde presentar un certificado de residencia hasta pedir una licencia para una cafetería o hasta para poder solicitar una subvención. En la comunidad autónoma hay aproximadamente, grosso modo, en torno a 25 o 27 procedimientos administrativos tasados. Claro, si queremos afrontarlos todos a la vez, pues posiblemente se pasen los 4 años y no arreglemos ninguno. ¿Qué es lo que hemos decidido nosotros? Afrontar el principal que obstaculiza el desarrollo económico, que es la gestión del planeamiento, la gestión del suelo. En alguna que otra ocasión me han escuchado, se ha resumido en un titular, ¿no?, que ha quedado pues bien, la supresión de la CONMAC, que la verdad es que en la conferencia en aquel momento que di era un poquito más complejo, pero el objetivo de nuestra propuesta se basa en que los planes generales los tienen que aprobar los ayuntamientos, los planes insulares los cabildos, los planes especiales también los ayuntamientos, y que los organismos, tanto el de la CONMAC como el de AENA, como el del Ejército, como el de Carreteras, como el de Agricultura, informen esos documentos de manera secreta. Un dato: de los 88 municipios de Canarias, tan solo 31, 15 años después de que se haya aprobado la Ley de Ordenación del Territorio, tienen los planes adaptados y aprobados. Es decir, pues en torno a un 30%, 15 años después. Pues imagínense, ¿no? 57 municipios sin sus planes aprobados, algunos en trámite, otros suspendidos y sin poder desarrollar y perdiendo oportunidades de inversiones que se pueden dar en su municipio. El periodo medio de gestación de un plan general es de 8 a 10 años. La realidad que tú analizas en una economía cambiante, cuando haces las principales propuestas en un avance
a cuando la apruebas definitivamente, no tienen nada que ver, como es el caso que nos ocurre ahora. Al final se convierte en un vía crucis para un cabildo insular, aprobar un piloto para un ayuntamiento. Y lo único que quieres al final es que se apruebe como sea. En vez de ser una oportunidad, en vez de ser un documento que ordena el espacio, que es poco espacio, que decide la ciudadanía que se ponga en juego para poder desarrollar actividad económica, se convierte en una tortura china, que al final, insisto, del origen con el que, y el espíritu con el que se empieza a hacer, a cómo termina, pues luego una cascada. Nosotros tenemos que resolver eso. Tenemos que al final, en un territorio donde más del 50% está protegido directamente por la ley y aproximadamente un 20% más protegido por lo que deciden los municipios proteger, como suelo rústico de protección paisajística o protección agrícola, al final, en ese espacio que decidimos entre todos que se pueda desarrollar actividad económica, tenemos que propiciarla y agilizarla. Con lo cual, el objetivo, insisto, no es otro que sea el propio ayuntamiento quien inicie el documento y quien apruebe definitivamente el documento. Tenemos que además posibilitar en esa reforma de la ley que en el suelo urbano consolidado, que es el suelo ya urbanizado donde hay ciudad, se posibiliten las renovaciones urbanas. Hoy en día no tenemos mecanismos de gestión del suelo urbano consolidado. Esos mecanismos de gestión, las ciudades crecen, en ocasiones tenemos desde polígonos industriales hasta zonas más o menos deprimidas por el avance del tiempo y la falta de mantenimiento, y nos encontramos que salvo que haya administraciones públicas que pongan dinero, es prácticamente imposible llevar a cabo con capital privado una renovación de la ciudad. Y tenemos zonas que desde el punto de vista de la calidad que se le quiere dar a los ciudadanos en su espacio, pues no tenemos posibilidades, salvo que tengamos mucho dinero público para meter. Por ejemplo, tenemos varios, todos los proyectos de las ascensores de la Brigada, San Luis Gonzaga, el Cardonal, Princesa Ibaya, la Florida, la Chumbera. Al final todo implica un importante desembolso de dinero público donde los propietarios acaban poniendo menos de un 8 o 7%. Y hay un 93% de dinero público. Eso realmente no nos lo podemos seguir permitiendo. Tenemos que posibilitar mecanismos con aprovechamiento urbanístico en suelo que ya está, insisto, clasificado como urbano consolidado para que se desarrolle. ¿Eso qué nos va a permitir? Esa simplificación. Eso nos va a permitir darnos seguridad jurídica. Al final, un plan que tú propones que aprueba otro, que se cruzan no sé cuántos informes jurídicos y técnicos por medio, lo que genera es mucha inestabilidad y inseguridad jurídica. No conozco prácticamente ningún plan que al final no tenga algún contencioso administrativo que acabe suspendiendo una parte o la ordenación de algún espacio concreto. Nos ahorraría muchísimo tiempo, pasaríamos de 8 a 10 años a un máximo de 2, que es un periodo razonable. Permitiría también en muchas ocasiones el poder hacer el planeamiento por compartimentos, es decir, no necesariamente se tiene que abrir siempre un plan general todo el municipio. A lo mejor se pueden ir haciendo espacio a espacio para poder analizarlo más detenidamente, para poder trabajarlo con la ciudadanía que vive en ese entorno. No al final que se abre un melón de todo el municipio. Permitiría además una única interlocución. Al final no se sabe si en un momento determinado interesa un proyecto importante para una ciudad o un municipio. Al final no sabes si tienes que ir a hablar con el alcalde, con el cabildo, con el gobierno, si ya te tocan costas con la administración del Estado, en fin, todo eso, insisto, simplificaría mucho, agilizaría mucho. Se me ha hecho la crítica, o se nos ha hecho la crítica, de que si esto es barra libre, ¿no?, para el consumo de suelo. Yo creo que quien hace esa crítica tiene un desconocimiento profundo de la ley y además lo quiere simplificar demasiado. Los mecanismos de control que establece la ley de ordenación del territorio son muy exigentes. Los mecanismos de control que someten los informes sectoriales de los distintos departamentos y de las instituciones, dígase Cabildo, Gobierno de Canarias, Administración del Estado, AENA, Ejército, también son muy exigentes. Y los mecanismos de legalidad que establecen los propios funcionarios de los ayuntamientos, secretarios que son habilitados nacionales interventores, garantizan que el expediente va a salir bien.
Si luego hay algún ciudadano que considera que está agraviado y quiera pedir a los tribunales, para eso están, que son los únicos que garantizarán la legalidad o no del documento. No tiene que haber funcionarios de primera y funcionarios de segunda. No los funcionarios del cabildo, del gobierno, son mejores que los del ayuntamiento, ni los del ayuntamiento mejores que ellos. Y vuelvo a insistir que las reglas de juego se marcan desde la ley, con unos porcentajes determinados, y que lo único que se busca es, insisto, agilizar que los proyectos que se puedan realizar en un ayuntamiento, en un municipio, salgan adelante en un periodo prudencial. Esto implicaría, con ventajas fiscales, que los ayuntamientos con el impuesto de construcciones, instalaciones, obras, instalaciones y obras, con bonificaciones determinadas, permitirían arrancar el sector de la construcción, que llegó a significar en etapas de bonanza casi en torno a un 25-27% del Producto Interior Bruto y que se ha quedado en un 9,1%. El sector de la construcción, ¿por qué es importante? Primero porque tira del transporte, tira de la ferretería, tira de los profesionales, arquitectos, ingenieros, aparejadores, tiene una capacidad de encadenamientos positivos en la economía que pueden arrancar y introducirle combustible al motor económico para que el consumo consiga salir adelante. Y vuelvo a repetir, ¿es más consumo del suelo? No, es el suelo que tenemos, ponerlo en juego. Ya bien esté construido, implique demoler y construir nuevo o rehabilitar, ya bien sea suelo que está de manera urbanizable y que de alguna manera está simplemente especulándose con él. Sector turístico. El sector turístico tendríamos que activarlo, por un lado, con los planes especiales integrales turísticos de tramitación abreviada, que debe ser también erradicado su competencia de aprobar en el propio ayuntamiento, y donde la inspección turística, la definición de la inspección tiene que ser muy potente y tiene que estar en manos del TAN. Esos planes especiales tienen que abarcar la rehabilitación, la mejora del entorno urbano, que va aparejado con una zona turística, con la posibilidad de invertir dinero privado, pero también público, pero facilitar la introducción de dinero privado, y la construcción de nuevos hoteles. En la construcción de esos nuevos hoteles, que no están exentos de la polémica con otras provincias, que si 4 estrellas o 5 estrellas, yo la vincularía a la generación de empleo. Más allá de 4 o 5 estrellas iría a una clasificación que es la Eurostat, que es la alemana, con 100 puntos, que no es tan rígida como la de 4, 5, 3, 2 estrellas, y que al final podemos introducir y posibilitar la licencia de construcciones de nuevos hoteles vinculados a la generación de mano de obra, en este caso. El sector turístico ha tenido cifras récord en los últimos años, es cierto. También es cierto que el sector turístico, el turista que viene, pasa menos noches y gasta menos. Y que si bien ha generado empleo en los últimos 3-4 años, no ha sido capaz el empleo que ha generado el sector turístico de asimilar la mano de obra que la construcción ha puesto en valor. Solo recualificando entornos, aquí tenemos un ejemplo muy claro que es el Puerto de la Cruz, una zona donde se tiene que rehabilitar y que además esa rehabilitación tiene que ir aparejada con inversiones públicas potentes, dígase el puerto, dígase también todos los espacios públicos, nos tiene que permitir tirar de la mano de obra de la construcción y la rehabilitación, pero luego al final se va a contratar la misma mano de obra que tiene el hotel y en algunas ocasiones hasta menos, ¿no? La única manera de que el sector turístico siga generando empleo va a ser la apertura de nuevos centros de trabajo. Un hotel rehabilitado, si cambia de categoría, puede significar 10, 20 personas más. Un hotel nuevo puede significar 120, 130 personas más que salen del mercado laboral. Ahí insisto en los planes especiales integrales de rehabilitación agregada, que serían una posibilidad importante de facilitar, insisto, la generación de mano de obra. Hasta aquí nos hemos basado en turismo y construcción. ¿Por qué turismo y construcción? Que es el binomio tradicional de esta tierra. Porque son los dos sectores capaces de generar mano de obra masiva como he dicho. Si nos basamos y nos quedamos solo aquí, que en una etapa de crecimiento económico como se aventura en los próximos 3 o 4 años, en este cambio de ciclo económico al que estamos asistiendo, estamos reproduciendo el modelo con el que nos hemos desarrollado hasta ahora. Modelo que en el 2006, con nuestra economía de pleno rendimiento, condenaba
a 120, 130.000 personas a estar en el paro. ¿Qué tenemos que hacer ahora para poder seguir generando empleo? Pues la internacionalización de nuestra economía. Creo que tenemos que dar el salto. Si tenemos 770.000 puestos de trabajo, como decía, y 1.050.000 de demandantes, tenemos que generar más mano de obra, pero en un mercado como el nuestro, si no conseguimos tirar de los otros sectores económicos, dígase el industrial y el primario, y conseguir externalizar y dar el salto hacia la gran oportunidad que es el continente africano, porque estamos en África geográficamente, si bien somos Europa, estamos en África geográficamente, tenemos un continente africano con 1.000 millones de habitantes y unas grandes oportunidades para dar el salto a 2 horas y media en barco de Fuerteventura. Pues eso, trabajando y simplificando administrativamente los recursos que podamos ir en nuestro supuesto, que al mejorar la economía, incrementar los ingresos de la comunidad autónoma, los tenemos que orientar a esa diversificación, a esa internacionalización de nuestra economía. Sector primario. Del sector primario, la apuesta yo creo que está clara. Tenemos mucha capacidad de crecimiento. Lo que comemos, de todo lo que comemos y bebemos, importamos aproximadamente el 90%. Nos entran por los puertos y aeropuertos, básicamente por los puertos. Pues fíjate si tenemos capacidad de crecimiento en ese sector para conseguir autoabastecernos en lo que puede ser un objetivo modesto, un 20%, duplicar la capacidad. Para eso hay que conseguir un compromiso social, el consumidor. Tenemos que conseguir con la gran distribución, habilitar acuerdos para que los lineales de los grandes supermercados, de las líneas de distribución, tengamos productos canarios, tengamos yogures, tengamos queso, tengamos pimientos, tengamos cebolla, ajo, lechuga, para que el consumidor bien identificado pueda ir a adquirir esos productos canarios. Tenemos que además garantizar las cosechas, y me explico. ¿Qué problemas tenemos en muchas ocasiones? Que el agricultor se arriesga, planta, y luego si sobran naranjas en la península, nos lo mandan a un mercado residual que es el canario, deprimiendo el precio, y al final acaban arruinando, porque el coste de producción de naranjas, por poner un ejemplo, pues si para que sea rentable la tengo que vender a 40 céntimos el kilo, por poner un ejemplo, la realidad es que como sobran en Valencia no sé cuántas, para no bajar el precio de venta en la península, lo mandan para Canarias, que no les afecta, y las venden a 25 céntimos el kilo. Resultado, que al final el agricultor, el productor de alimentos, lo tiene que vender a ese precio que pone en el mercado, se arruina y al final deja de producir. Si consigamos habilitar acuerdos, que ya lo estamos consiguiendo con algunas empresas, con Mercadona, con Macro, aquí en La Laguna tenemos una, si conseguimos llegar a acuerdos para que el agricultor plante, para que le suministre las toneladas que estima que va a vender el distribuidor, y fijamos el precio, que es la clave, conseguiremos hacer rentable una actividad, conseguiremos que haya gente que gane dinero y le apetezca volver al sector primario. Lo mismo con el queso, lo mismo con la leche, lo mismo con los productos, en este caso, de la carne del sector primario. Con la gran distribución, eso no requiere dinero, eso requiere gestión política, interés y gestión política y compromiso. Compromiso por parte de la gran distribución y compromiso por el consumidor que luego va a ir con él. Y el sector turístico, con 13 millones de turistas, nos encontramos a veces que te ponen las papas arrugadas con mojo canario, te los venden y las papas son inglesas.